Continuamos y es momento de la información internacional. Vamos a conocer en la siguiente nota de la televisión oficial de la Santa Sede la situación que vive Camerún, que permanece, como siempre, en estado de guerra. Muchos de sus habitantes han dejado el país para trasladarse a Europa. Enseguida tenemos precisamente el testimonio de una de esas personas. Camerún es un país en permanente estado de guerra. Por un lado afronta los violentos encontronazos secesionistas de la zona anglófona, por otro lado está la corrupción, el fraude electoral y las continuas tensiones con Boko Haram en la vecina Nigeria. Muchos de sus habitantes han dejado el país para trasladarse a Europa y Frank es uno de ellos. Huyó en 2005, cuando no pudo seguir trabajando libremente como periodista. ¿Qué ocurre en Camerún? Si vas, hay problemas. Si vas, puedes ir donde quieras, pero si comienzas a hacer preguntas como periodista o como activista, tendrás problemas. Los que trabajan como periodistas y muestran seguir una línea de opinión europea u opositora encuentran muchas dificultades. Te intentarán arrestar y meterte en prisión. Por eso Frank escapó de su país. Se fue en avión sin saber ni siquiera el destino. Terminó en Italia tras un viaje complicado. Los traficantes nos hicieron el pasaporte falso. No sé si sirvió para algo porque nos hicieron entrar en la bodega del avión donde van las maletas. El viaje duró 8 horas. Hacía mucho frío. Llegamos congelados. Su vida dio un giro para bien cuando conoció el centro Astali en Roma. Allí ayudan a los refugiados a integrarse en la sociedad. Frank hasta tuvo la oportunidad de saludar al Papa. Dice que a pesar de las facilidades, fue complicado integrarse en Italia. La primera cosa que debes hacer es olvidar lo que has hecho en Camerún. Deja a un lado tu formación, tu diploma, tu carrera universitaria y trabaja en lo que encuentres. Mi mujer vino también. Intentamos comenzar de nuevo. Es muy difícil, no te lo puedo esconder. No solo fue difícil para nosotros, sino también para los italianos, porque tenemos un modo diferente de hacer las cosas. Ahora Frank y su mujer viven fuera de Roma, donde trabajan ayudando a ancianos en sus tareas cotidianas. Él no trabaja como periodista, como le hubiera gustado, pero por lo menos es libre. Bien, la siguiente información llega desde Argentina. Dice el titular Monseñor Araya pidió a Brochero: cúbrenos con el poncho y empújanos a salir. Esto fue el pasado sábado 16 de marzo. Ha sido una noticia destacada por AICA en Argentina, donde se celebró un nuevo aniversario del nacimiento de San José Gabriel de Rosario Brochero. A 179 años de su nacimiento, la fiesta central se llevó a cabo en Villa Cura Brochero, diócesis de la Cruz del Eje, con una misa en la Plaza Centenario frente al santuario en honor al cura gaucho, así le decían, que presidió el obispo diocesano Monseñor Ricardo Araya, en presencia de más de 10.000 peregrinos. Y el documento elaborado sobre el Sínodo de los Jóvenes ha presentado algunas líneas sobre la educación que debe ser impartida. En el texto se hace un llamado especial a un tema fundamental: la responsabilidad social. El documento final del sínodo señala que los adolescentes se alejan de la Iglesia cuando perciben la moral sexual como un conjunto de normas opresoras. Por eso se propone cambiar el enfoque. Se recomienda no explicar la moral desde un punto de vista exclusivamente doctrinal. Io devo fare questo, solo dovere, ma ti manca qualcosa. Qual è il fondamento di questo dovere? El sínodo sugiere apoyarse en otras ciencias humanas como la psicología para ayudarles a comprender las bases humanas de la doctrina. Por ejemplo, en el documento final se califica la pornografía como una potencial dependencia. En un congreso organizado en diciembre de 2018 sobre adicciones, los expertos explicaron por qué. Estamos viendo que la pornografía funciona igual que una sustancia adictiva. Esto es lo que señala la comunidad neurocientífica. Descubrieron que la droga y la adicción al sexo afectan al cerebro de la misma forma. Por otra parte, el documento final subraya la necesidad de que los propios educadores, padres o sacerdotes se preparen bien. No es raro que su falta de tacto provoque el alejamiento de los jóvenes de la Iglesia porque no se sienten queridos o respetados. Federico Tonioni es psicoterapeuta en el Hospital Gemelli de Roma. Señala que es primordial hacer que los jóvenes se sientan valorados en el hogar.
Nosotros los padres hemos descubierto que no hay mejor babysitter que el smartphone, un tablet o un ordenador, y a menudo nos dejamos sustituir por ellos porque es cierto, de vez en cuando conviene descansar. Es entonces cuando nos encontramos con esas madres que dicen: mi hijo cuando se pone delante de un ordenador no se ve, no se siente. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo pongo delante del ordenador consigo olvidarme de él. Tonión explica que la raíz de muchos desequilibrios de los niños son provocados por la falta de afecto que sienten y no por su incapacidad. Tutti i disturbi dell'apprendimento, per come la vedo io, sono disturbi affettivi. Todos los problemas del aprendizaje, en mi opinión, están relacionados con la afectividad. Si no hay algún problema de tipo biológico, casi todos los niños hiperactivos que conozco tenían madres con depresión, eran hiperactivos para intentar reanimar a sus madres. El último apunte que lanza el documento final es recordar que educar a un joven no es una tarea exclusiva de los padres, sino de todos los adultos que lo rodean. Es una llamada a la responsabilidad social. Como ejemplo, se cita un proverbio, repetido por el Papa en las escuelas. Questo fa pensare a un proverbio africano, tanto bello. Per educare un figlio ci vuole un villaggio. Diciamolo insieme, per educare un figlio ci vuole un villaggio. Insieme, per educare un figlio ci vuole un villaggio. Nueva Zelanda ha anunciado hoy lunes un endurecimiento de la legislación de venta de armas después de la matanza de más de 50 personas en 2 mezquitas cometido por un supremacista blanco por odio y por racismo que decidió defenderse sin abogado ante la justicia. Información que la agencia internacional AFP ha destacado. Y en una reunión hoy con jueces de Italia, el Papa Francisco ha reflexionado sobre el grave flagelo de la corrupción en el mundo que daña, empobrece, pero que sobre todo quita la confianza de todos. El Papa se reunió en el aula Pablo VI con los miembros de la Corte de Cuentas de Italia. Entre ellos había jueces y personal administrativo acompañados de familiares y amigos. Francisco reconoció lo difícil que es desempeñar de manera rigurosa el control de las cuentas. Les pidió trabajar con honestidad. Il controllo rigoroso delle spese frena la tentazione ricorrente in coloro che occupano cariche politiche o amministrative a gestire le risorse non in modo oculato. El Papa explicó que hay que trabajar por una política sana que mire también por los más desfavorecidos. El Papa les advirtió de los peligros de la corrupción y de cómo puede estropear el entero sistema. La lotta incessante alla corruzione. Questa è una delle piaghe più laceranti del tessuto sociale, perché lo danneggia pesantemente sia sul piano etico che su quello económico. La Corte de Cuentas es la entidad italiana responsable de examinar y controlar las finanzas públicas. I singoli amministratori pubblici. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decidido recomponer o reestructurar su gabinete ministerial porque lo responsabiliza de alguna forma de las situaciones adversas que se vienen presentando al interior de su país. Con esto él busca de pronto dar una impresión a la población en Venezuela de que hay una intención de reforma y reestructuración. Es lo que está circulando por medio de los principales medios de comunicación internacionales. Nicolás Maduro ha pedido que sus ministros renuncien en el marco de un plan para reestructurar el gobierno, luego de una profunda crisis eléctrica y de agua, porque se va la luz, se va el agua en Venezuela, que ha cuestionado su forma de gobernar. La oposición ha calificado esta medida como estética. Nicolás Maduro prepara una reestructuración profunda de su gobierno para blindar la patria, ha dicho su vicepresidenta, ante cualquier amenaza. Un anuncio que llega unos días después de que terminara el peor apagón de la historia de Venezuela y mientras el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó está inmerso en una gira por todo el país en la denominada Operación Libertad. Su objetivo es reclamar con sus seguidores el Palacio Presidencial de Miraflores. Esta no es la primera vez que renueva su gabinete Maduro, cuyos seguidores también salieron a la calle este fin de semana.
La mayoría de las veces estas remodelaciones obedecen a cambios estéticos, ha explicado a Euronews Carlos Malamud del Real Instituto Elcano. ¿Pero a qué obedece en esta ocasión? Y en esta ocasión yo creo que sobre todo el anuncio de una reforma profunda del gabinete con la intención de blindar al presidente y al país tiene o muestra sobre todo la profunda debilidad en que Maduro se encuentra en estos momentos, muy golpeado primero por la emergencia de Guaidó y segundo por la crisis eléctrica que azotó el país en los últimos días. De momento es una incógnita si con esta remodelación Maduro quiere convocar de alguna manera a los más leales y a los militares para blindar su gobierno, o si han sido los militares quienes se lo han exigido. Pero lo que está claro es que el protagonismo, por un lado, de los militares y por otro lado, de los más fieles y más fanáticos en torno al proyecto chavista, probablemente se incremente después de esta remodelación. Y desde la página de Claretianos del Sur se informa, Grupo Solidario de Bahía Blanca fue destacado por un periódico local. El Grupo Solidario y Misionero Callejeando la Fe está conformado por religiosos y laicos docentes, padres, exalumnos claretianos del Colegio Corazón de María, además de miembros del mismo nombre, quienes desde hace 2 años y medio salen al encuentro de los hermanos en situación de calle, en situación pues de abandono, para entregarle un plato de comida y algo de compañía. Hay un video, por cierto, reportaje que está publicando en estos momentos Claretianos del Sur y que recomendamos observar. Vámonos con el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente. ¿Qué hacer para no juzgar, no condenar y perdonar? Dad y se os dará. Sean generosos en el dar, no solo la limosna material, sino también la espiritual. Dedicar tiempo a quien lo necesita, visitar a un enfermo, sonreír con el hashtag Santa Marta. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Sigan en la programación de JN19. Nosotros retornamos mañana, Dios mediante, con más información. Chao.